Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona de la asignatura Estrategias de Aprendizaje en Línea. Es la sesión 5 del día 5 de abril de 2022. Entonces vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a iniciar la unidad 3 de este semestre, que se llama Estrategias de Aprendizaje, un panorama general. Ya hablamos en la primera, ya estamos en la segunda fase del semestre. En la primera etapa, pues identificamos cuáles son las características que tiene la educación en línea, qué diferencia hay entre la educación presencial y la educación a distancia. Hablamos un poquito de los roles que tienen los estudiantes y los docentes que trabajan en la modalidad en línea, etcétera. Y bueno, y a partir de ahora, pues nos vamos a enfocar a lo que son las estrategias de, válgase la redundancia, de las estrategias de aprendizaje en línea, ¿no? O sea, de hecho, algunos de esos recursos los han estado trabajando en sus actividades integradoras 1 y 2, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir trabajando con algunas otras herramientas, algunas otras estrategias, bueno, lo que es el resto del semestre. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Bueno, estoy dándole entrada a los compañeros que están integrando. Bien, bueno, esta es la introducción de nuestra presentación. El día de hoy vamos a tener 2 presentaciones, por cierto. Buenas noches, Enrique. El día de hoy vamos a tener 2 presentaciones porque las actividades que tenemos en esta semana son 2 cuestionarios. Recuerden que son cuestionarios muy, muy sencillos, muy, muy cortitos. Sin embargo, pues sí es importante que revisemos los materiales, ¿no? O sea, independientemente de los cuestionarios que tienen que realizar, que sería el cuestionario 7 y el cuestionario 8. Entonces, independientemente si son cuestionarios cortitos o no, ya saben que en estas sesiones síncronas me gusta con ustedes dialogar justamente de los temas que están incluidos en esos materiales. Entonces, vamos a revisar las presentaciones para ambas presentaciones. Esta presentación corresponde al cuestionario 7. Y bueno, dice, la educación a distancia ha evolucionado con el surgimiento de nuevas teorías de aprendizaje, en especial con la aparición del constructivismo, que considera el aprendizaje como un proceso en el que la persona va construyendo el conocimiento, asimilando y acomodándose a nuevos esquemas. Esto es aprender paso a paso. Y con la utilización de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, como mediación tecnológica. En la educación en línea se desarrollan programas de educación cuya metodología se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo. Aquí se cita Arias, Guerrero y Padilla de 2010. Bueno, para iniciar, pues sí, o sea, definitivamente creo que hemos llegado a la conclusión, una de nuestras primeras conclusiones del curso, es que la forma en cómo se trabaja en la modalidad tradicional o presencial, como quieran denominarle, es muy diferente a cómo se trabaja en la modalidad en línea, ¿sí? No me gusta, por razones obvias, llamarle educación a distancia. Ya he estado repitiendo que la modalidad en línea, es una de las maneras de trabajar a distancia, pero no es la única, ¿verdad? Pero bueno, en este caso quiero enfocarme en la educación en línea. Entonces, ustedes son un ejemplo vivo de cómo se trabaja o cómo se estudia 100% en una plataforma virtual y en este caso acompañado de un tutor con quien tienen, o con varios tutores, más bien dicho, ¿no? 4 tutores
o quienes tienen algunas sesiones síncronas, que reciben alguna retroalimentación, que en mi caso, si me mandan algún mensaje a través de la plataforma, pues interactúo con ustedes. Son, digamos, esas herramientas o esas características o esa metodología que hace diferente a la educación en línea de la educación presencial o la educación tradicional, como quieran denominarla. Entonces, son muy diferentes los tiempos, son muy diferentes los espacios. Ahí dice precisamente que se permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo. Bueno, son diferentes los tiempos, son diferentes los espacios. Tenemos que, de cierta manera, desaprender. Recuerden que ese esquema del desaprendizaje y el reaprendizaje. No, primero aprendemos, después desaprendemos y después reaprendemos. Entonces, nosotros ya aprendimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida, menos 2 años, hemos aprendido una cierta metodología de enseñanza o de aprendizaje, según la posición en la que nos encontremos. En estos 2 últimos años hemos de cierta manera desaprendido y al mismo ritmo reaprendido, ya sea como docentes o ya sea como estudiantes. Ustedes, pues en ambos papeles, ¿no? Por un lado, quienes trabajan en la docencia, quiero hacer mención de que no todos los compañeros que están inscritos en la maestría son docentes. Hay quienes son administrativos, hay quienes son capacitadores, entonces, o hay quienes no son, no están trabajando, no son trabajadores activos, pero están estudiando su maestría porque su propósito es incorporarse a la docencia. Entonces, quienes sí son docentes activos, en estos 2 últimos años hemos pasado por esas dos facetas, ¿verdad? La de ser estudiante y ser docente en línea. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son, pues, algunos de esos recursos con los cuales se ha estado trabajando a lo largo de este proceso. Por eso mismo es que quise puntualizar la parte del desaprendizaje y del reaprendizaje. Disculpe. Desde a partir de lo anterior, las estrategias de aprendizaje se definen como actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje, desarrollar competencias, habilidades y valores. Es decir, son procedimientos que se aplican de un modo intencional o deliberado de una tarea que son más que simples secuencias o rutinas sistematizadas, al buscar que el alumno mantenga una reflexión crítica y valorativa de la información obtenida o proporcionada. Entonces, estamos hablando que las estrategias de aprendizaje son esas actividades que nosotros diseñamos, como dice ahí, de manera deliberada, de manera intencional, ¿no? Y que son aplicadas a los estudiantes con el fin de desarrollar determinadas competencias. Ahí habla de competencias, habilidades y valores. Bueno, las habilidades y valores pues, también van englobadas en el concepto general de competencia. Pero algo que sí debemos de identificar con mucho detenimiento es que cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, pues tienen que ver con ese diseño metodológico, paulatino, el establecimiento de estas actividades dentro de una planificación o planeación, como quieran denominarle, que se busca un propósito, que se tiene una intencionalidad, ¿ok? Entonces, si yo utilizo algún recurso que no está planificado o un recurso que no forma parte de una, eh, llamémoslo así, bueno, de algún curso que esté establecido. O sea, si yo pongo una estrategia de aprendizaje, pero a un grupo formado de manera accidental, pues no puedo denominar, que no puedo determinar que es una estrategia de aprendizaje. A lo mejor es una actividad de aprendizaje, y eso puede ser, ¿no? Pero si no hay una planificación, no hay un desarrollo concreto o una secuencia concreta de estas estrategias, pues no se cumple con el objetivo.
Dice, ¿qué tipos de aprendizajes tienen como objetivo las estrategias de aprendizaje en un modelo en línea? Dice, te invito a revisar la siguiente información para conocer los conceptos básicos sobre las estrategias de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje para facilitar el desarrollo de aprendizaje activo y aprendizaje colaborativo, tendencias en la educación en línea. Recuerden que ya en las sesiones anteriores, tanto en las sesiones síncronas como en las actividades, hemos estado mencionando ese término, o esos dos términos, el de aprendizaje activo y el de aprendizaje colaborativo. Entonces vamos a ver cuáles son estas herramientas. ¿Sí? Bueno, antes de continuar con la presentación, sí me gustaría que alguno de ustedes me dijera o me comentara si en el proceso en el cual ustedes han estado trabajando en línea, han impartido sesiones en línea, etcétera, han utilizado alguna estrategia o alguna herramienta digital para, obviamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La que sea, la herramienta que ustedes utilizan. Sea alguna plataforma, sea algún recurso para evaluación, sea algún recurso de gamificación. Sí, Tania, buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches, maestro. En mi caso, me ha tocado trabajar en diferentes universidades. Hemos usado la plataforma Schoology, hemos usado Blackboard, hemos usado Pipeline en su momento, hace muchos años. Y pues ahorita estamos con Google Meet, aquí, así como aquí. En su momento, incluso de emergencia, usamos Zoom, que ya vimos que no es funcional para dar clases, o no es lo ideal, más bien. No es lo Pero ideal. pues, ajá. Pero pues ahora con Meet y todas sus herramientas adicionales está funcionando bastante bien. Sí, lo que es Meet y Teams, ¿no? O sea, de hecho, Google y Microsoft están, bueno, al inicio de la pandemia, Zoom fue así como que el monstruo, ¿no? De hecho, hablando económicamente, ¿no? Zoom tuvo un crecimiento exponencial del 10,000% de crecimiento, ¿no? Sobre las ventas que tuvieron antes de la pandemia. Al inicio de la pandemia tuvieron ese crecimiento del 10,000%, lo cual pues sí se comprende, pero en el primer año, tanto Google como Microsoft tuvieron tiempo suficiente para mejorar sus plataformas. Y hoy por hoy, lo que es Teams y Meet, pues sí, tú lo acabas de decir, ya Zoom, ya se quedaron. Bueno, muchas universidades siguen usando Zoom, ¿verdad? Pero tú lo dijiste, ya no es funcional. Muchas gracias también. Susi, buenas noches, adelante. Buenas noches. Yo soy maestra de un grupo de 4º grado. Los tuve desde segundo, pasaron conmigo a tercero y todavía pues en cuarto, al principio del ciclo estuvieron conmigo. Y en todo momento, bueno, al principio usamos salas de chat de inbox de Facebook, porque pues la mayoría de los papás tenían Facebook, entonces fue la manera en que contactamos con ellos desde segundo. Y pues más que nada porque también en Facebook pues le entendían, ¿verdad? Y que era gratuito. Entonces después empezamos a utilizar lo que fue Zoom y ya en Zoom aplicábamos, bueno, en lo personal utilicé Zoom porque se conectaban alrededor de 15, 22 alumnos más o menos, de un total de 30. Entonces era más práctico porque pues ya era como muy intuitivo para también a los papás utilizar el Zoom. Y a través de Zoom les hacía presentaciones de PowerPoint, les ponía videos de YouTube, también hacía algunas actividades, por ejemplo, en matemáticas, porque con los celulares en el Zoom se puede utilizar un editor, entonces ellos contestaban operaciones de multiplicación y era muy interactivo para ellos no solamente estar viendo la presentación o no solamente estar viendo el video, sino también estar participando, de estar relacionando, de estar poniendo con líneas, estar contestando multiplicaciones. Entonces, si era esa manera de utilizar el editor del celular, era muy interactivo para ellos. Después utilizamos el Wordboard para ciertos conceptos o unir rallies, porque también vienen como actividades de rally, y creo que es todo lo que hemos utilizado hasta ahorita. Susi, muy interesante. En el caso de las charlas las salas de chat de Facebook, ¿qué tan funcionales son? Honestamente yo no las he usado, pero sí he escuchado muy buenos comentarios. Bueno, al principio que teníamos juntas,
por lo general eran pequeñas, eran de 6 alumnos, de 8 alumnos, más que nada eran como juntas informativas. Sí es funcional, pero pues es muy poca gente. Bueno, yo ponía muy poca gente porque en ocasiones se trababa, entonces sí lo ponía así de que de 6 a 8 máximo, pero pues por eso optamos por mejor la opción de usar Zoom, porque pues ya eran un poquito más de alumnos. Sí. Bueno, en el caso de Zoom, nunca se te colgó la transmisión. No, nunca batallé. A lo mejor por lo mismo que eran muy poquitos, eran entre Sí, 15, 16, 22. sí, porque yo he usado Zoom con grupos grandes y honestamente utiliza mucha memoria, o sea, se chupa mucha memoria, entonces hay ocasiones en las cuales se escucha la voz así como que muy lenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Tania? Que de repente, sí, Sí, ya Zoom ya ha sido rebasado, pero, bueno, como dices, para grupos pequeños igual y sí sigue sí, funcionando. sí, sí era funcional. Incluso en Zoom tienen esta función de poner encuestas, ¿no? Puedes poner una encuesta, puedes poner un cuestionario en vivo que te vayan contestando. Sí, o sea, es muy intuitivo, muy interactivo. Incluso puedes, una función como de un lapicito y puedes estar escribiendo en la pantalla, ¿no? Pero sí, desafortunadamente o sea, es muy, como dije hace rato, es un monstruo, pero desafortunadamente sí requieres de un equipo mucho más, con mucha memoria, etcétera, ¿no? Bueno, se supone que mi laptop tiene mucha memoria, sin embargo, no entiendo por qué también como que se cuelga la misma memoria, ¿no? Será por todos los programas que tengo instalados, no sé. Pero, pues muchas gracias, Susi, y muy, muy, muy intuitivo, muy bien, muy ilustrativo lo que mencionaron, bueno, tanto Tania como tú. ¿Alguien más que quiera compartir? No. Iti, adelante, Sí. buenas noches. Hola, buenas noches, maestro. Bueno, yo soy médico, yo soy pediatra, Ok. y dentro de mi labor docente que realizo, pues trabajo con, residentes en formación del sistema Tech Salud y con Sí. ellos trabajamos, de forma presencial, antes de la pandemia con escenarios de simulación en el laboratorio de simulación del Tec. Cuando se Ujú. vino la pandemia, tuvimos que recurrir a lo que era la telesimulación. Empezamos haciendo pues escenarios por Zoom, más que nada, en Ujú. donde pues poníamos imágenes, videos, planteábamos casos clínicos, pero sí nos vimos en la necesidad de buscar estrategias pues para jalar a la atención de los jóvenes y pues empezamos a hacer interacciones, por ejemplo, con presentaciones en Geniali, que pues da la oportunidad de que se abra en la pantalla de la persona que está al otro lado y que ellos indiquen el elemento interactivo que quieren seleccionar. Por ejemplo, le poníamos, por ejemplo, opciones de tratamiento de tal paciente y ellos iban ahí seleccionando. En ocasiones, pues también, pues por medio de Kahoots, trivias que hacíamos a mitad de el tema, Sí. pero fue básicamente lo que más nos sirvió para poder recurrir a ello. Nos hubiera gustado hacer un poquito más de situaciones tipo virtuales de, no sé, tipo, se llama VR, pero pues bueno, es más costoso y requiere más elaboración. Pero bueno, por lo pronto, como Tech Salud es lo que nos proporcionaba el Zoom, pero sí teníamos mucho problema en cuanto a la transmisión. Sí, muchas gracias, Cinti. De hecho, pues el TEC está estrenando las salas de metaverso, ¿verdad? Estas salas donde son salas interactivas, donde obviamente cada personaje es manejado por cada estudiante. Digo, es un ejercicio que apenas se acaba de estrenar pues a nivel mundial y que el TEC de Monterrey tuvo esa primicia, ¿no? O sea, salas virtuales donde están los personajes en un salón y cada personaje pues representa a cada uno de los estudiantes. Un avance, ¿no? Que se tiene y que bueno, pueden interactuar con el docente donde se encuentren, ¿no? O sea, físicamente el docente se puede encontrar en cualquiera de los campus del TEC y los estudiantes también pueden encontrarse físicamente en cualquiera de los campus del TEC, pero ahí en el metaverso se encuentran todos en una misma sala. Es un salón donde están todos sentaditos, todos los estudiantes independientemente de donde se encuentren, ¿no? Entonces sí es muy interesante son interesantes más bien los avances que tiene el TEC de Monterrey. Muchas gracias, Cinti. Bueno, muchas gracias a los tres compañeros.
Bueno, continuamos con la presentación. Dice, para iniciar con el estudio de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, partimos del concepto de aprendizaje, entendido como el proceso que se refiere a la asimilación de experiencias que modifican de forma visible el conocimiento o habilidades de la persona. Aquí vamos a citar a Trejo del 2018. Miren, este concepto de aprendizaje es muy interesante, porque nos habla precisamente de esas, como decía ahí, de las experiencias o de los conocimientos o de la información, o el conjunto de todo esto, ¿no? Que esa información nos hace modificar, o hace que modifiquemos nuestros patrones de conducta, nuestros, ay, perdón, se dejó de presentar, espérame tantito. Bueno, entonces, el aprendizaje hace que modifiquemos nuestra conducta, hace que también podamos resolver algunas situaciones de la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces, el aprendizaje nos indica toda esa información que nosotros obtenemos en el día de hoy. ¿Sí están viendo la presentación, chicos? ¿No? Es que No. de repente se me... No se ve. No. Ya, ahí ya. ¿Ya? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Bueno, sigo mencionando. Entonces, el aprendizaje nos lleva justamente a que nosotros logremos resolver situaciones de la vida cotidiana, podemos resolver cuestiones tanto prácticas como teóricas. Entonces, sí, o sea, el aprendizaje es todo eso que vamos acumulando a lo largo de la vida y que nos invita y nos permite realizar alguna situación, como dije, ya sea práctica empírica o resolver alguna situación de otro tipo, ¿no? Más teórico. Dice, en este proceso, desde tiempo histórico, se estudia desde dos perspectivas fundamentales. Estas son, en particular, los dos grandes teóricos del constructivismo. La perspectiva de Vygotsky, que ya estuvimos platicando en dos sesiones hacia atrás, si mal no recuerdo, que es el aprendizaje social. El aprendizaje social, pues, como su nombre lo indica, tiene que ver con la información que nosotros obtenemos del entorno o del contexto en el cual vivimos y convivimos en el día a día. Entonces, por eso mismo se denomina aprendizaje social. Nosotros aprendemos con los demás. No es únicamente aprender de los demás, es diferente aprender de los demás que aprender con los demás. Entonces ahí, sí o sí, de acuerdo con Vygotsky, tenemos una interactividad, una interacción que nos invita o que nos permite ir obteniendo, ir captando y acumulando más información. Cuando nosotros convivimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ahí también estamos aprendiendo desde esta perspectiva, ¿okay? Es decir, el docente no es el único medio o la única fuente que impulsa el aprendizaje. También nosotros podemos aprender fuera del aula de clase, de acuerdo con esta perspectiva. Tenemos la perspectiva de Ausubel, del aprendizaje significativo, ¿sí? Que ya lo platicamos también en ocasiones anteriores, que de acuerdo con este teórico nosotros vamos acumulando aprendizaje también a partir de bueno, se va recuperando, ¿verdad?, la información que ya tenemos previamente captada. Nuestro cerebro es como una gran caja fuerte o como un gran disco duro. Vamos a hacer la analogía del disco duro. Entonces, cada vez que nosotros nos reencontramos con situaciones similares a las que ya hemos vivido o habíamos vivido en algún momento anterior, pues se reactiva esa información y bueno, se utiliza en ese momento. Entonces, de acuerdo con Ausubel,
toda la información se acumula y se activa cuando se resignifica, es decir, cuando nosotros le damos un significado nuevamente a algo que ya habíamos aprendido o adquirido en ocasiones anteriores, ¿ok? Ese aprendizaje significativo usualmente está asociado con situaciones que son emocionalmente trascendentes para el individuo, es decir, que nosotros, es más fácil que nosotros, hablando de la recuperación de información, es más fácil que nosotros recuperemos información cuando ésta está vinculada o fue originada en algún momento emocional o emocionalmente significativo, ¿no? Por eso mismo es que es muy, muy importante el aspecto emocional para comprender este concepto. Entonces, sí es posible que nosotros recordemos algo que sucedió hace muchos años, incluso desde nuestra infancia. Puede ser que te hayas acordado de, pues cuando tenía 5 años o cuando tenía 6 años, me acuerdo que mi papá, mi mamá me enseñaron tal cosa, o mi abuelita nos decía cómo hacer los pasteles, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, que nosotros identifiquemos situaciones emocionalmente trascendentes y que esa situación la traigamos al momento actual en alguna situación que requeramos también resolver, ¿ok? Entonces, estos dos autores van a ser útiles para lo que vamos a estar revisando en esta primera parte de la sesión. Estos conceptos también ya los habíamos comentado, no está de más que lo recordemos, ¿verdad? Que la zona de desarrollo actual, el andamiaje y la zona de desarrollo próximo, que tiene que ver justamente con la perspectiva de Lev Vygotsky, ¿no? Que, bueno, dice Vygotsky, la zona de desarrollo actual, pues es el momento actual, ¿verdad? El andamiaje, pues es la ayuda que va obteniendo el aprendiz para poder obtener o capturar un cierto aprendizaje, un nuevo aprendizaje, y que, bueno, eso nos lleva a lo que es la zona de desarrollo próximo, que es justamente el momento posterior al andamiaje y que corresponde al nuevo aprendizaje, ¿okay? Entonces, es pasar de un momento A a un momento B. De hecho, en otra presentación yo se las puse con esa analogía, ¿verdad? De pasar del punto A al punto B, y el andamiaje es la ayuda que por lo regular es una persona, no necesariamente tiene que ser un profesor, un docente. O sea, puede ser un familiar, puede ser un amigo, a lo mejor un alumno monitor, ¿verdad? Que te ayude a resolver alguna situación que no has podido, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales se aprende más fácilmente entre pares que con la ayuda del docente, ¿verdad? En el caso de Inti, que él está trabajando con residentes, ¿verdad?, de pediatría, si mal no recuerdo, si nos dijo, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Inti? Entonces, Inti es justamente el medio con el cual el residente logra resolver las situaciones, digamos, los problemas que se enfrentan en su día a día, y cuando llega a esa zona de desarrollo próximo, decir, esto ya lo resolví, ya llegué al punto al cual quería llegar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros vayamos identificando, ¿no?, cómo podemos pasar del punto A al punto B, pero necesitamos, en muchas ocasiones, no voy a decir que indispensablemente, pero sí en muchas ocasiones, de ese andamiaje, es decir, el puente entre los dos puntos, y ese puente, como dije, puede ser alguna persona con más experiencia, con más información, y que nos ayuda a cruzar llegar al siguiente punto del puente.
Hoy en día hay dos conceptos muy importantes para entender el andamiaje, que es el de mentoring y el de coaching, ¿no? Entonces, los mentores y los coaches son, digamos, esa pieza de andamiaje que estamos mencionando actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un coach y un mentor? Bueno, que el coach te va impulsando, te va dando herramientas para que por tus propios medios encuentres la respuesta a esa problemática. Y el mentor es quien, a partir de su experiencia, te dice, mira, yo cuando me enfrenté a esta situación, utilicé estos recursos, utilicé esta metodología, igual puedes probarlo a ver si te funciona, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el coach y el mentor, que son los andamios que se utilizan recientemente. Bueno, ya que se genera el aprendizaje significativo, este potencial de habilidades se relacionan con tres tipos de aprendizaje que, bueno, en este caso no habíamos utilizado estos conceptos, por eso mismo fue que partiéramos de los viejos conceptos de aprendizaje significativo y todo lo demás, y pasamos a estos tres. Bueno, el aprendizaje autónomo, como su nombre lo indica, es cuando el estudiante tiene la posibilidad y la capacidad de poder identificar por sí mismo qué tan avanzado está o no en ese proceso de aprendizaje. Es decir, que puede por sus propios medios y por sus propios méritos decir, pues aún me falta por aprender tal cosa, no he logrado tal habilidad, no he desarrollado tal competencia, me hace falta reforzar este conocimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante aquí que el aprendiz, ¿sí? Que es el estudiante, que el aprendiz vaya ubicando, ¿sí? Qué es lo que en qué ha avanzado y en qué le falta algún tipo de reforzamiento, ¿ok? Para ello se recomienda mucho desarrollar las habilidades de organización, principalmente la organización del tiempo, las habilidades de investigación. Ustedes que están estudiando una maestría en línea han desarrollado seguramente estas habilidades, de repente de buscar información por sus propios méritos, por su propia cuenta. Nosotros, los tutores, pues vamos colocando en la plataforma algunos recursos, ¿verdad? O sea, sabes que está esta lectura, o está este video, o está este link, consúltalo. Pero estoy seguro, digo porque yo también lo he hecho, de que ustedes por su parte buscan información adicional, ¿verdad? Entonces es muy importante esa habilidad también de búsqueda de información en el aprendizaje autónomo. Es decir, que no se depende ya del todo del docente o del tutor, ¿no? Como pudiera suceder en la educación tradicional o en la educación presencial. Ahí todavía se depende mucho del profesor presencial, ¿sí? Después tenemos el aprendizaje invertido. Posiblemente ustedes han escuchado el término de aula invertida, ¿verdad? Que es una de las estrategias o herramientas que se pusieron de moda precisamente durante la pandemia. No surgió durante la pandemia, de hecho, el aula invertida o el aprendizaje invertido ya se venía trabajando en algunas universidades de hace como 5 años para acá. Entonces, por eso mismo es que yo les digo, no es que se haya creado durante la pandemia, sin embargo, dado las condiciones, dado el contexto en el cual se estaba impartiendo clase o se estaba estudiando, se aceleró más el uso del aprendizaje invertido. ¿En qué consiste? Bueno, el aula invertida o el aprendizaje invertido significa que al estudiante se le proveen
de recursos que tiene que analizar, estudiar, revisar de forma previa a las sesiones de clase. De tal manera que la sesión de clase, perdón, no se usa regularmente para impartir el contenido. Ya el estudiante debe llegar con el contenido revisado. Entonces, ¿qué se hace durante la sesión de clase? Bueno, se pone alguna situación problemática, algún estudio de caso, un cuestionario, ¿verdad? Un role-playing, qué sé yo. O sea, se utilizan otros recursos donde los aprendices o los estudiantes van justamente a trabajar con ese conocimiento que ya revisaron previo a la clase. Entonces tú les pones los videos, tú les pones las lecturas, por decir una semana antes, y la siguiente ocasión que tienen la clase, no sé, ya, vamos con base en esa información teórica que ustedes ya revisaron, vamos a contestar estos cuestionarios o vamos a trabajar el debate, ¿no? O sea, por ejemplo, en materias teóricas se trabaja mucho la parte del debate. Entonces ya el contenido ya no se ve en la clase, ya el estudiante debe de llegar con él a la clase, nada más para poner en práctica por medio de las diferentes actividades que se utilizan. Y el aprendizaje constructivista, como su nombre indica, bueno, pues es cuando el estudiante construye su propio aprendizaje dentro de la sesión, ¿ok? Entonces aquí se utiliza lo que es la creatividad, lo que es la crítica, el análisis. Entonces, se requiere que el docente, el profesor, el tutor, tenga las habilidades para poder diseñar actividades que le ayuden al estudiante a construir su propio aprendizaje. De repente, como que parece un poquito complicado, sobre todo en nivel básico, que el estudiante se atreva o se anime a analizar o a realizar una crítica. No estoy hablando del 100% de los estudiantes, o sea, sí hay, no sé, a lo mejor un 30% de chicos que en nivel básico que sí son un tanto críticos, un tanto analíticos, propositivos, creativos, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente que ahí sí se ve reflejado el aprendizaje constructivista. La intención, pues, es de que utilicemos recursos donde la mayoría, que no sean esos poquitos, sino que la mayoría de nuestros estudiantes llegue a trabajar, bueno, en este caso, de manera autónoma, utilizando aula divertida y finalmente que construya su propio aprendizaje. ¿Algún comentario o algún ejemplo que quieran poner sobre alguno de estos conceptos o alguna de estas modalidades, chicos? Con toda confianza, pueden levantarme la manita y yo les cedo la palabra. Díganme si han utilizado estas herramientas o estos tipos de aprendizaje y cómo los han utilizado. Inti, adelante. Sí, gracias. Bueno, precisamente lo del aula invertida a nosotros nos sirve mucho porque en los escenarios de simulación precisamente ya nada más presentamos el caso clínico como tal y el alumno debe de demostrar pues las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de cómo manejar a un paciente en tal situación, ¿verdad? Pero previamente ya antes de la sesión pues les dimos un artículo base, les encargamos búsqueda de otras fuentes, incluso hasta hacemos un pre-briefing antes del caso clínico y reforzamos con un debriefing al final, ¿verdad? Pero básicamente ellos son los que tienen que llegar y ya prácticamente entran al salón de simulación, no les decimos nada, hay un pasante de medicina que nos ayuda, que la hace de actor de familiar del paciente, y ellos tienen que llegar preguntando qué es lo que se está pasando, ya uno no interviene nada.
Sí, muy bien, sí, efectivamente es el estudiante quien debe ya de llegar con los recursos, las herramientas, los conocimientos, las actitudes, los valores que se requieren. Sí, excelente ejemplo, Inti. Enrique, buenas noches, adelante. Enrique, ¿se salió? Perdón, es que no, yo no entiendo lo del aprendizaje constructivista, no, El no sé, un aprendizaje ejemplo más claro. constructivista, bueno, Gracias. utilicé tres elementos básicos. Bueno, mencioné tres elementos básicos, que es la creatividad, el análisis y la crítica. Entonces, el aprendizaje constructivista tiene que ver con que el estudiante se atreva a generar no sé, a partir de los contenidos, a partir del aprendizaje que ya le proveíste, incluso si es algún ejercicio práctico, que él pueda, con esa información, generar un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, un nuevo recurso, etcétera. O sea, porque cuando tú le dices, ¿sabes qué? Realiza un ensayo, ¿no? Un ensayo es un documento crítico y analítico. Entonces, si en el ensayo el estudiante logra eh, justamente profundizar profundizar lo que es a partir de los recursos que ya le proveíste, profundizar el análisis, decir, bueno, hacer una metabúsqueda de información, ¿no? Decir, bueno, con base en estos otros recursos, o tratar de hilar, de encuadrar los diferentes recursos y herramientas que le provees, bueno, y ya está construyendo un aprendizaje. ¿Okay? Entonces, el aprendizaje constructivista es que eh, ustedes impulsen a sus estudiantes justamente a eso, que puedan generar opiniones críticas, análisis, interpretaciones, que utilicen herramientas creativas, ¿sí? Un ejemplo de constructivismo utilizando la creatividad pueden ser los mapas mentales, pueden ser las infografías, ¿sí? Entonces, ahí es donde justamente se logra ese tipo de construcción individual o particular de un nuevo recurso, un nuevo aprendizaje. No sé, Enrique, si contesté adecuadamente tu pregunta. Sí, ya un poquito más claro. Gracias. Sí, o sea, que el estudiante no se quede únicamente con lo que le dices, o con lo que lee, o con lo que ven en un video, sino que a partir de esa información él pueda, vamos a llamarle así, parafrasearla, o a lo mejor la va a interpretar y decir con sus propias palabras, ¿no? O sea, con el simple hecho de que ya un texto o un párrafo te lo explique, lo interprete y lo explique con sus propias palabras, de cierta manera pues ya está construyendo ese aprendizaje. En el caso de ustedes, el ejemplo podría ser justamente la redacción de su tesina, aquí en la maestría. En la maestría, bueno, en todas las instituciones, no únicamente con nosotros, pero en el caso particular de la maestría, ustedes no tienen permitido que sus documentos tengan más del 20% de similitud con otros textos, ¿verdad? O sea, se utiliza un software con lo cual los asesores de las tesinas identifican si realmente están construyendo la información o el texto de la tesina, ¿verdad? O sea que no únicamente están copiando y pegando, ¿sí? Sino que aquí no se trata de que, bueno, esperes un rayito de luz divina y que, bueno, te salgan las palabras sin haber consultado previamente algo, ¿verdad?
O sea, siempre en cualquier investigación, nosotros partimos de la investigación documental, ¿sí? Para que nosotros podamos construir ese nuevo conocimiento, llámese la tesina, o llámese una tesis, o un artículo de investigación, una ponencia, cualquier texto académico, son ejemplos de aprendizaje constructivista, es decir, que el autor de esos documentos necesariamente tuvieron que haber consultado, se supone de manera exhaustiva, la información que se tiene sobre el tema. Si yo quiero hablar sobre no sé, el uso de plataformas digitales para el aprendizaje de los idiomas extranjeros, ¿no? Bueno, me tengo que documentar a ver qué hay al respecto, no nada más es lo que yo creo o lo que yo veo. ¿Por qué? Porque científicamente la observación apenas es el primer paso del método científico, no es el método completo, porque de repente dicen, bueno, con lo que yo he visto, con lo que yo he escuchado tal cosa, bueno, sí, pero eso nada más te sirve como para que te surja, pues, ya sea la pregunta de investigación o para que surja el tema de investigación, pero no más, ¿verdad? O sea, no podemos basar la construcción de información a partir únicamente de lo que observamos, sino que tenemos que documentarnos y a partir de lo que nosotros investigamos documentalmente en revistas, bases de datos, yo por ejemplo, mis tesistas, de repente digo, pues, entren a YouTube, hay un montón de conferencias o de webinars en YouTube que son válidas. De repente me dicen, ¿a poco sí se puede YouTube? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si son entrevistas que le hacen expertos, webinars que imparten expertos, ponencias que imparten expertos, conferencias que imparten expertos, sí o sí, pues es información válida, ¿verdad? Pero si yo veo el YouTube de alguien que nada más se le ocurrió hablar de un tema, pero sin tener conocimiento profundo del mismo, bueno, pues ahí sí estaría en duda, ¿verdad? O igual, estas famosas, TED Talks, ¿no? Charlas TED que también se encuentran ahí de manera gratuita, y que son muchas conferencias muy interesantes, ¿no? O sea, toda esa información te puede servir para construir el conocimiento, ¿no? Que tú interpretes con tus propias palabras qué es lo que están diciendo tales expertos, tales investigadores, ¿no? Entonces, a eso se refiere el aprendizaje constructivista, que el aprendiz logre esa competencia de crear un nuevo aprendizaje, en que sea crítico, que sea analítico, en el caso de las investigaciones, obviamente, como les dije, materiales gráficos como las infografías, los mapas mentales, etc. Con base en los conceptos anteriores, a continuación revisaremos el término de estrategias de aprendizaje. Aquí tenemos tres conceptos, obviamente de diferentes autores. Le voy a pedir el favor a Karina Morales, que me lea la primera y hablando de constructivismo, que me interprete lo que dice el autor de la primera definición. La primera esa diapositiva, ¿verdad, maestro? La primera definición. Ok. Estrategias, bueno, con base en los conceptos anteriores, a continuación revisaremos el término de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante. Conductas y pensamientos que el estudiante utiliza durante el aprendizaje, Parra 2003, página 9. ¿Qué nos quiere decir Parra en esta definición, Karina? ¿Qué serán las estrategias de aprendizaje?
Ay, perdón, maestro, tenía mi micrófono apagado. En sí, pues Parra nos comenta que algunas actividades que él menciona nos guían para alcanzar ciertas metas para parte del estudiante, o sea, para el estudiante, ¿vale? Ok. Esta otra definición de Parra, la segunda, y se va a encargar a Enrique, por favor. Enrique Martínez. La segunda. Estrategias de enseñanza, procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. Esto implica la selección de las técnicas didácticas o actividades adecuadas en función del tema de estudio. ¿Qué nos querrá decir el autor? ¿Perdón? ¿Qué nos querrá decir el autor? Que el tutor debe de empaparse de ciertos ejercicios, dependiendo de la edad del estudiante, si son juegos, si son narrativas, o un poco más elevados, si son cuadros sinópticos, si son presentaciones, para ilustrar o plasmar el tema a enseñar. Ok, sí. Dependiendo del tema, y como tú dijiste, pues también depende del nivel, ¿verdad? O sea, no, no podemos nosotros utilizar las mismas estrategias o los mismos recursos en las diferentes asignaturas, en los diferentes temas, en los diferentes niveles. Entonces es muy importante que nosotros vayamos identificando con qué podemos trabajar en biología, con qué podemos trabajar en matemáticas, con qué podemos trabajar en historia, en filosofía, en, qué sé yo, ¿no? Sociología, con estudiantes de INTI, en medicina. Obviamente que cada nivel, cada tema, cada asignatura, pues va a tener sus propias estrategias, sus propios recursos. Muchas gracias. La número 3 se la voy a encargar a Eleazar Aquino. Sí, ¿me escucho bien, maestro? Sí, adelante. Ok. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje constituyen actos intencionados de formación para la implementación y el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes. La modificación de conductas que se pretende es un acto interno, voluntario y consciente. ¿Qué nos querrá decir el doctor? Bueno, algo que veo aquí en general es que se habla de estrategias. Y esto me recuerda mucho a que desde la definición de aprendizaje se mantiene como la esencia propuesta por el método socrático, que es que simplemente la función del docente es incitar al estudiante a llegar al aprendizaje, ¿no? O sea, no se los dota, no, ya no se tiene esta concepción del estudiante como una vasija vacía en la que los conocimientos se depositan, sino que el estudiante es el que tiene que dar a luz ese aprendizaje. Y por eso se habla de estrategia, simplemente se propone un camino a seguir. Es correcto, muy bien, sí. Entonces, sí, efectivamente el estudiante es un ente que tiene las posibilidades, ¿no? Justamente de generar ese aprendizaje, de llegar por sus propios medios y sus propios méritos a ese aprendizaje. Muy bien, Elisa. Bueno, vamos a seguir con esto. Es importante tener claro las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje en un modelo de educación en línea, que son estas dos, que es el aprendizaje activo, que ese aprendizaje activo se ha utilizado en los planes y programas de estudio aquí en México desde hace unos 10 años aproximadamente, donde se menciona que el estudiante debe estar al centro del aprendizaje y es el principal protagonista, ¿no? O sea, en el proceso. Entonces, es poner justamente o dotar de esa capacidad de aprendizaje que debe tener todos los estudiantes. Hace rato mencionó Eleazar, o sea, a diferencia de
la idea tradicional de que el estudiante es únicamente receptor de conocimientos, ¿no? Paulo Freire utilizaba esta analogía de la educación bancaria, ¿verdad? De repente la educación bancaria pensaba que, que tiene que ver con las finanzas, ¿no? La educación bancaria es una analogía donde el docente era como un cliente del banco, donde únicamente iba a depositar conocimiento, ¿no? Como que el estudiante era el cajero del banco y nada más estaba recibiendo información, en este caso, ¿no? Que es que era el cliente, el docente, por eso es educación bancaria. Se ha roto con esa perspectiva. Hoy en día ya no, el estudiante ya no únicamente es receptor de información, muchas veces ni siquiera el tutor tiene que estar dotando de la información, ¿verdad? Hace rato que mencionamos en el caso del aprendizaje invertido, donde, bueno, ¿sabes qué? Mira, estos son los recursos, son los materiales, estúdialos, analízalos, revísalos bien, haz tus notas, qué sé yo, y nos vemos en la clase, ¿no? Ya se resuelven situaciones prácticas. Ese es el aprendizaje activo. Y el aprendizaje colaborativo es precisamente que todos los miembros del equipo trabajen también de manera activa. Es diferente hablar del trabajo en equipo que hablar del trabajo colaborativo, ¿eh? Para que no se confundan. El trabajo en equipo es esta visión también tradicional donde un trabajo, un proyecto se reparte, se divide equitativamente entre todos los miembros del equipo. Aquí en el aprendizaje colaborativo no es así. No es así que, pues, fulanito va a comprar la cartulina, fulanito va a pegar las estampitas en la cartulina. No, eso ya no es. El trabajo colaborativo es utilizar las habilidades que tienen los miembros del equipo precisamente para el proyecto en común. Es decir, son equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, transdisciplinarios, donde cada uno obviamente tiene alguna habilidad que puede utilizarse, ¿no? Para el desarrollo del proyecto. Hay quien sabe dibujar muy bien, hay quien sabe hablar en público muy bien, hay quien sabe manejar el equipo. Entonces, son esas las herramientas principales del aprendizaje colaborativo, las herramientas que ya de por sí, o las habilidades que de por sí tienen cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Entonces, eso obviamente que se suma, se conjunta y genera un proyecto de gran nivel, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y el trabajo en equipo, pues, te repartes, ¿no? A lo mejor a ti te toca escribir en la cartulina, pero no tienes letra bonita. Bueno, pues me toca escribir, pues ni modo, ¿no? Y en el aprendizaje colaborativo, pues a lo mejor estos chicos que les gusta mucho el diseño gráfico y utilizan colores y formas, a lo mejor eso obviamente que hace resaltar el proyecto, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Bueno, terminamos con esta presentación. Ay, de hecho ya se nos terminó la hora. Yo pensé que nos iba a dar tiempo para ver las dos presentaciones. Igual, si quieren, vemos la siguiente. Ya no me detengo tanto tiempo. Déjenme dejar de compartir esto para poder abrir la otra.
Un momento, se está abriendo la presentación. ¿Está viendo la presentación? ¿No? No. Te digo que no sé qué tiene mi laptop, que supuestamente tiene mucha memoria, pero está fallando. A ver, déjenme. ¿Lo dejo compartir o voy a compartir? Espérame. No sé si lo estoy viendo. ¿Ya pueden ver? Aún no, maestro. No, aún no. Ya va. A ver si no tarda tanto. Bueno, esta es la presentación para el cuestionario número 8. Listo, ya se va. Las estrategias de aprendizaje son concebidas de diferentes visiones y a partir de diversos aspectos. En el campo educativo han sido muchas las definiciones que se han propuesto para explicar este concepto. Según Schmeck y Schunk, las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan técnicas de aprendizaje. Aquí estamos ante dos conceptos complementarios, pero que no son lo mismo. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la técnica. En este caso, las estrategias serían los procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes técnicas de aprendizaje. Las técnicas son las secciones o las partes que se utilizan en las estrategias de aprendizaje, para que no se confundan. Es importante tomar en cuenta que los objetivos particulares de toda estrategia de aprendizaje impactan la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento por parte del estudiante. Por ello, la selección adecuada de la técnica didáctica o de aprendizaje es fundamental para el cumplimiento del objetivo o propósito definido, permitiendo de esta forma que el estudiante aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares que se le presentan. Entonces, es importante conocer los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? O los aprendizajes esperados, como quieran denominarlo, y a partir de ellos identificar cuáles son las estrategias que se pueden utilizar y con base en esas estrategias, cuáles son las técnicas también que se van a ir
o que se pueden implementar. Obviamente que cada tutor, cada docente va a identificar o va a decidir cuáles son las estrategias y las técnicas más adecuadas para lograr esos aprendizajes. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que promueven el aprendizaje activo y colaborativo en el estudiante? Recuerden que son esos dos conceptos con los cuales terminamos la presentación anterior. Te invito a revisar la siguiente información para conocer diferentes estrategias de aprendizaje. Okay. Las estrategias de aprendizaje se determinan con base en las condiciones propias del ambiente educativo y de la población de estudiantes en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que decíamos hace rato, o sea, nosotros no podemos utilizar las mismas estrategias con chicos de preescolar que con chicos de preparatoria o con jóvenes de maestría, ¿verdad? Es diferente el interés, el propósito, el contexto, el nivel. Entonces, ahí hay que identificar cuáles son las estrategias. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son las técnicas o actividades que permiten al docente orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la construcción de nuevos conocimientos y la socialización del mismo, para lograr aprendizajes significativos en el estudiante. Entonces, aquí no es lo mismo hablar, pues, de estrategias de aprendizaje a estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? De acuerdo a Parra 2003, existen diversas taxonomías para clasificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para sus fines didácticos conoceremos su clasificación con base en el énfasis que se establece al interior de cada una de las estrategias en el proceso educativo. Y los criterios de esta clasificación son los sujetos, que son el docente y el estudiante, el proceso obviamente de enseñanza-aprendizaje, y los objetos de conocimiento. Y, o sea, cuáles son los fines de ese conocimiento. Para efectos de este curso nos centraremos en la clasificación a partir de los sujetos participantes. Entonces, hay estrategias centradas en el alumno y estrategias centradas en el docente. Vamos a ver las primeras. Las estrategias centradas en el alumno se fundamentan en el autoaprendizaje, por lo que se les denomina estrategias de aprendizaje activo, que ya se mencionó en la presentación anterior. Con sus características procedimentales, estas a su vez, o sea, las estrategias de aprendizaje activo, se subdividen en estrategias que centran su procedimiento alrededor de problemas o vivencia, donde las estrategias que centran su procedimiento alrededor de problemas o vivencia promueven el aprendizaje activo. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje activo coloca al estudiante como protagonista de su propia experiencia de aprendizaje. Por eso se llaman vivenciales. Y bueno, algunas de las estrategias y didácticas que apoyan el aprendizaje activo son estas. El aprendizaje basado en competencias, muy conocido. El aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el ABP, el aprendizaje invertido, que ya hablamos de él, aprendizaje de estudios de caso, aprendizaje basado en fenómenos, el aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje basado en servicio y el aprendizaje inmersivo con tecnología. Esas son las diferentes estrategias y técnicas que se pueden utilizar para el aprendizaje activo. Están también el aprendizaje personalizado, el aprendizaje basado en desafíos, el debate, el design thinking, los diálogos deliberativos, ¿sí? El diseño participativo, el microaprendizaje, la gamificación, los grupos de enfoque, o focus group, como quieran denominarles, el hackathon, la investigación narrativa, el laboratorio viviente, la mediación de la solución de problemas, el proyecto de emprendimiento, los juegos de role-playing, los 6 sombreros de Bono, de Eduardo Bono, el storytelling, que es la narración de historias a partir de información. Tú tienes información y construyes una historia. Es bien interesante eso. El análisis de dilemas éticos y las redes sociales. Están también las estrategias que hacen énfasis en el diálogo y en la discusión. Son algunos de esos. Aquí hay otros: el juego de palabras, la cooperación guiada o estructurada, los 4 sabios, los equipos de oyentes, uno para todos, intercambiar dificultades, el Scrabble y los grupos de estudio.
Las estrategias de aprendizaje, además de estar íntimamente relacionadas con el logro de los objetivos, deben promover el aprendizaje significativo en los estudiantes, donde los nuevos aprendizajes tengan relación con el contexto de la persona que aprende y tenga relevancia con su cotidianidad. Entonces, se desarrolla el aprendizaje significativo cuando tiene sentido para la persona que aprende, cuando es placentero, integral, multidimensional y multisensorial. Esto de multisensorial significa que se utilizan varios de los sentidos, ¿verdad? O sea, la parte sensorial tiene que ver con los sentidos. Implica procesos autoorganizativos para la autonomía y la autorregulación del proceso de aprendizaje, y los procesos se viven en interacción con el objeto de aprendizaje y las personas involucradas. Entonces, con esto termina nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan, chicos? No, muchas gracias, maestro. Bueno, espero que esta información les sea de utilidad, como les dije al inicio de esta charla, para poder realizar los cuestionarios 7 y 8 que van a quedar disponibles durante toda la semana. ¿Ok? Para terminar, les voy a pedir por favor que abran su cámara para tomar la evidencia de que estuvimos todos el día de hoy. Bueno, voy a tomar la foto. Voy a imprimir la pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias.